Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos con este programa, un programa especial con motivo del año jubilar sacerdotal. No es la primera vez que lo hacemos, porque los que estamos aquí presentes, que comienzo por presentarlos, los que me acompañan, don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo y administrador apostólico de Huesca y de Jaca. Un saludo y gracias por su presencia entre nosotros. Muy buenas tardes, José Ignacio. Conocen los oyentes esa voz, porque es una voz que durante este año jubilar sacerdotal, en distintos momentos de la programación, pues ha estado rezando una oración del Santo Cura de Ars. Es una voz que se ha hecho ya muy familiar, a los oyentes, o sea que bueno, ya lo sentimos de la casa. Una oración que, aunque ha quedado grabada en Radio María, la he venido haciendo, evidentemente. Sí. No quedaba en el congelador, sino que la elevaba al Señor. Estamos haciendo. Bien, y también está entre nosotros don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba y administrador apostólico de Tarazona. Un saludo también es de la casa, como le conocéis. Saludos a todos nuestros oyentes. Otra voz conocida. La mía es conocida, pero esta suena un poco cascada. Servidor, pues José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y administrador apostólico de Palencia. Y bueno, aunque me escuchéis con la voz un poco cascada, pues bueno, somos los de siempre. Bien, tres voces que ya se juntaron pues para hacer algún programa, un programa de comentario del directorio de la Iglesia Católica para el ministerio sacerdotal. Hicimos, no sé si eran 3 o 4 programas, creo que eran, y con motivo del año jubilar sacerdotal, pues bueno, pues hemos cogido el testigo de la invitación que se nos ha realizado de hablar un poco más del sacerdocio. Y lo vamos a hacer en esta ocasión, pues ya no siguiendo un documento magisterial, como era aquel directorio que era muy ordenado, pues buscaba todos los temas, sino de una manera pues un poco más carismática, siguiendo algunos de los mensajes del Papa que en este año jubilar pues está dirigiendo, porque sin duda alguna el Papa este año está hablando más que en otras ocasiones de lo que es el ministerio sacerdotal. Cogemos algún discurso suyo y lo vamos comentando. Bien, pues sin más, después de esta pequeña presentación, queridos hermanos, Demetrio y Jesús, yo quisiera que nos sirviésemos en un primer momento de un discurso que el Papa pronunciaba allá por el 11 de marzo de este mismo año, un discurso que pronunciaba a los asistentes a un curso organizado por la Penitenciaría Apostólica. Por cierto, ¿qué es la Penitenciaría Apostólica? Porque me imagino que a muchos oyentes les sonará un poco así, una palabra rara. ¿Alguno lo podría explicar? Pues es un organismo que está al servicio del Papa, es decir, de su ministerio de sucesor de Pedro y, por tanto, al servicio de la Iglesia Universal, en orden a lo que podríamos llamar el perdón de los pecados, las indulgencias, los años santos, y cuando hay pues especial necesidad de recurrir por el foro interno a levantamiento de excomuniones que están reservadas especialmente a la Santa Sede. Bueno, pues ya nos hemos enterado. En ese cursillo promovido por la Penitenciaría Apostólica, el Papa dirigió pues un discurso en su clausura y vamos a intentar comentarlo. Es un discurso, como vemos, práctico, y es un discurso que comenzó evocando una cita del Papa, una cita que él mismo había escrito en la carta de convocatoria. La cita era la siguiente: todos los sacerdotes hemos de considerar como dirigidas personalmente a nosotros aquellas palabras que el cura de Ars ponía en boca de Jesús. Cura de Ars, por lo tanto, en boca de Jesús ponía esta frase: encargaré a mis ministros que anuncien a los pecadores que estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi misericordia es infinita. Bueno, la verdad es que para empezar es que es muy, no sé, pues muy original el que el cura de Ars le ponga una frase en los labios de Jesús, ¿no? Que él se imagine qué nos diría Jesús a los confesores
y que él, poniéndose en el papel de Jesús, se atreva, ¿no?, a hablar en alto. Me gustaría que me dijeseis un poco qué es lo que os evoca esta frase, porque a mí me ha evocado ese pasaje de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, en la que ella cuenta que allá por el año 1947, creo que era, cuando iba a un retiro, iba en aquel tren y escuchó como una llamada de Jesús a comenzar un nuevo tipo de vida entre los más pobres de entre los pobres, y ella escuchó que Jesús le decía en su corazón: llévame a los pobres, yo quiero estar con ellos. Ahora, yo necesito tus pies para que me lleves, necesito tus manos para acariciarlos, ¿no? Llévame, porque yo estoy aquí y necesito que alguien me acerque hasta ellos, ¿no? Algo así parece que es lo que el cura de Ars pone en los labios de Jesús. Es decir, yo quiero recibir a los pecadores, ¿no? Entonces, si tú vives ese ministerio de confesar, de ser un confesor celoso, me estás a mí permitiendo que los pecadores vengan a mí. De lo contrario, si tú no eres un confesor celoso, si no vives el ministerio de la confesión con intensidad, me estás impidiendo recibir a los pecadores. Yo quiero que ellos lleguen a mí y tú pues estás siendo más que un instrumento, un obstáculo, ¿no? Parece que algo similar en esa llamada de Jesús a la Madre Teresa de Calcuta: llévame a los pobres, y de Jesús a los confesores que les dice: ayúdame a que los pecadores puedan entrar en contacto conmigo. Adelante, Jesús. Yo lo primero que diría es que esta expresión que el cura de Ars pone en los labios de Jesús no es una especie de intrusión, como si fuera una añadidura indebida, postiza, sino que, en definitiva, lo que hace el cura de Ars es ser altavoz de algo que el mismo Jesús sí que dijo, que está en Mateo 11:25, si no recuerdo, 11:25. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, porque yo os aliviaré. Yo soy manso, tengo un corazón capaz de acoger a aquel que necesita entrar en él, ¿no? De manera que esta expresión del cura de Ars, como de cualquiera de los santos, tú has citado ahora precisamente otro texto precioso de la Madre Teresa de Calcuta, no hacen una traición del Evangelio, de lo dicho y hecho por el Señor, sino una traducción, poniendo con otras palabras en el fondo lo mismo que hizo Jesús. Me parece que debió ser una experiencia muy fuerte en la vida del cura de Ars, de la que todos los sacerdotes hemos de aprender. Esta, la de sentirse enviado especialmente a los pecadores, pero no para echarles en cara su pecado, sino para ser testigo y ministro de la misericordia de Dios. Y esto, pues, puede ser incluso como una experiencia que se convierte también en una locución que él expresa en estas palabras, ¿no? Pero en definitiva lo valioso de esta expresión es que Dios quiere contar con la colaboración de los hombres, de sus ministros, los sacerdotes, para poder llevar esta misericordia a los pecadores. Bien, demos un paso más, porque en ese discurso del Papa, dirigido a los participantes en ese curso de la penitenciaría apostólica, dice el Papa que los sacerdotes debemos de aprender del sacramento mismo, porque obviamente todo sacramento es un instrumento de la gracia. Nosotros decimos que ex opere operator también tiene una gracia y tiene un valor por sí mismo, pero curiosamente el Papa añade que también tenemos que aprender de este sacramento un método de diálogo de salvación, que además es un método que no únicamente se aplica en este sacramento mismo, sino que tenemos que intentar extenderlo a otras prácticas de la vida pastoral o de nuestro apostolado o de nuestra vivencia cristiana. Don Demetrio, ¿qué significa, cómo entendemos esta llamada que hace el Papa a aprender del método del diálogo de salvación de este sacramento de la confesión? La palabra o la frase diálogo de salvación, diríamos, viene como acuñada en la encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, que fue su encíclica programática, fue con la que comenzó él su pontificado. Estábamos en pleno Concilio Vaticano II y esta encíclica Ecclesiam Suam sobre el diálogo influyó profundamente en todos los documentos conciliares. Se había planteado en la primera sesión qué temas tomar, qué temas dejar,
Al terminar la primera sesión muere el Papa Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, es elegido Pablo VI, y Pablo VI se dirige al mundo con esta impronta, ¿no? La Iglesia debe adoptar este talante, este estilo en su vida pastoral y en su práctica pastoral, el estilo del diálogo. Y explica en aquella encíclica muy detenidamente en qué consiste este diálogo, que no es solamente unilateral, sino que lleva, pues eso, la escucha, la acogida del otro. Yo diría que el ejemplo típico es Jesucristo con los discípulos de Maús, ese diálogo de salvación en el cual les pregunta de qué veníais hablando por el camino. Ellos expresan sus inquietudes, sus dificultades, sus desánimos, sus frustraciones, y Jesús, en ese diálogo de salvación, al tiempo que les escucha y acoge en su propio corazón lo que los discípulos de Maús le van diciendo, Él les va proponiendo, no de un golpe, sino poco a poco. Y a lo largo de toda la tarde en aquel paseo hacia Maús, les va proponiendo algo nuevo que hace arder el corazón de los discípulos. No ardía nuestro corazón cuando veníamos de camino con Él. Por tanto, la frase diálogo de salvación, que después se ha usado muchas veces aquí en el discurso que estamos analizando del Papa Benedicto XVI, está entre comillas, quiere decir que el Papa Benedicto se está refiriendo a esa frase acuñada por Pablo VI de una actitud pastoral que la Iglesia ha adoptado en el Concilio Vaticano II y debe continuar adoptando en su ministerio pastoral. El diálogo, por tanto, es acogida del otro, escucha de sus preocupaciones, de sus gozos y de sus penas, pero al mismo tiempo también es propuesta de algo nuevo, propuesta de salvación. Por eso es un diálogo de salvación. Y en este discurso el Papa Benedicto volverá por 2 o 3 veces a citar esta frase diálogo de salvación, que él resume al final del discurso de una manera preciosa. El diálogo de salvación debe llevar a todo hombre a la certeza, al convencimiento de que Dios le ama. Y desde esa certeza, desde esa experiencia profunda de que Dios le ama, le será fácil reconocer su pecado, incluso confesarlo, para hacerse acreedor de la misericordia divina. Yo quiero subrayar lo que ahora apuntaba don Demetrio sobre la expresión como tal de diálogo de salvación, porque el diálogo, como indica la misma palabra en su etimología griega, significa que es una salvación hablada a través de una conversación, dialogein. Y esto significa que la salvación no es un monólogo, no es algo que yo en mi fuero más interno y privado imagino y juego con esa hipótesis que tiene mis propias fronteras y de ahí no sale. Lo que el Señor, pudiéndonos haber dado esta salvación de tantos otros modos, de hecho son muchos los modos con los que Él nos acerca a la salvación que nos otorga, ha querido que justamente en este punto sea una salvación en donde hay interlocutor. No estamos solos ante nuestra soledad, solos ante nuestro aislamiento, sino no estamos solos ante nuestro monólogo, es decir, la profundización, la introspección en ese mundo de fracaso, de límite, de torpeza, de incoherencia, donde yo estoy ahí dándole vueltas, dale que te pego, sino que Dios ha querido poner ahí un interlocutor a la parte más frágil de mi vida. Y por tanto mi condición pecadora, mi condición de limitación, tiene un interlocutor, que es ciertamente Dios que salva, pero que Dios ha querido especificar y escenificar esa salvación poniéndome delante un hermano al que Él hace ministro, servidor de la misericordia de Dios. No es por tanto un mensaje que Dios nos salva con un SMS que dicen a los jóvenes a través de los móviles, sino que ese interlocutor, ese diálogo, pone delante de mí una conversación que, abrazando mi situación limitada, pecadora, torpe, insuficiente, es justamente en ese abrazo salvada, levantada, limpiada, purificada. En el fondo es el diálogo de salvación. Quería prolongar la reflexión que acaba de hacer don Jesús
en el sentido de que es Dios el que tiene esta iniciativa, puesto que Él es el que nos ha enviado su Logos, de manera que al enviarnos su palabra, Él quiere dialogar, darnos su Logos y escuchar el nuestro para transformar y transfigurar nuestra vida. Por tanto, la Iglesia prolonga esta actitud profunda de Dios, que no se ha quedado, digamos, encerrado en sí mismo, sino que ha salido al encuentro del hombre enviando a su Hijo, su Logos, su Verbo, para encontrar a cada persona. Y por tanto la Iglesia, y en este caso el Papa está dirigiéndose a los sacerdotes, ministros de la misericordia, han de tener esa iniciativa, a veces ese arrojo, esa audacia de salir al encuentro del hombre de hoy, para proponerle y para establecer con él este diálogo de salvación. Yo, según os escuchaba, me estaba acordando de esa frase de San Agustín que dice, ¿no?, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, lo cual supone también por tu parte una respuesta, ¿no?, una respuesta a la llamada de Dios. Y aplicando esto al sacramento de la confesión, ¿por qué? La razón de ser de este diálogo, pues es que es obvio, ¿no? En el sacramento de la confesión, el confesor está también, de alguna manera, si se me permite la expresión, tomando el pulso para ver también la madurez de la conversión. Si la conversión es madura para poder recibir el don de la reconciliación, eso que dice el Señor, id y perdonad, a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Eso supone un diálogo, supone un coger el pulso para ver la madurez de la conversión, de la conciencia, ¿no? El que te creó sin ti no te salvará sin ti, y hace falta que tengas por tu parte una capacidad de respuesta, de manifestación de tu arrepentimiento, para poder también ser acogedor de la misericordia. La misericordia no se acoge por SMS, como decía don Jesús, sino, bueno, aquí es necesario pasar del mensajito a la llamada personal. Al encuentro personal. Al encuentro personal, ¿no? Porque tampoco se da la automedicación. Eso es. Es decir, que yo me confieso con Dios directamente o con los santos que tantas veces hemos podido escuchar. Uh-huh. Y esa mediación de una persona que tiene esta cualificación con el orden sagrado, cuando recibimos en la imposición de las manos los sacerdotes, ¿no? Estamos como servidores ministros de ese juicio de misericordia. Es un juicio, pero de misericordia, con el que podemos también calibrar y discernir la actitud de quien viene a pedir perdón a Dios a través del ministerio, en este diálogo que no monólogo con un Dios que viene a nuestro encuentro. Por eso es importante lo de la automedicación, porque mucha gente que se encuentra incómoda, ¿no?, ante tener que decir a un sacerdote, abriendo su corazón, pues lo menos hermoso de la vida, que son los pecados. Y sin embargo eso no es una especie de peaje en la aduana eclesiástica, ¿no?, sino que Dios sale a nuestro encuentro para, evidentemente, para precisamente evitar que nos autoengañemos, automedicándonos de una manera falsa. Bueno, yo creo que hemos abordado una primera parte de este discurso. Si os parece, vamos a tener unos momentos de señal musical y volveremos enseguida. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida.
Continuamos con esta edición especial realizada con motivo del año jubilar sacerdotal, en la que don Demetrio Fernández, don Jesús Sanz y un servidor, José Ignacio Munilla, estamos comentando este discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los asistentes a un curso organizado por la Penitenciaría Apostólica. Hay un momento importante de este discurso que me gustaría invitaros a comentar, queridos don Demetrio y queridos don Jesús. El Papa habla de en dónde se hunden las raíces, nos cuestiona en dónde se hunden las raíces de esta vocación de los ministros del perdón. O sea, los ministros del perdón, los sacerdotes, estamos llamados a ser celosos instrumentos de la misericordia de Dios. Tenemos aquí un modelo, que es el Santo Cura de Ars, y el Papa dice, bueno, las cosas no son porque sí, tienen sus raíces, tienen su razón de ser, han nacido de un caldo de cultivo. ¿Cuáles son esas raíces últimas de las que nace ese corazón del ministro de la reconciliación? Don Jesús. Bueno, pues no somos presuntos implicados, como decía el título de ese grupo musical, sino que los sacerdotes estamos implicados profundísimamente en este sacramento, porque aunque acercamos la misericordia, que es más grande que nosotros, por más que pase por nuestras pequeñas manos, nosotros tenemos conciencia de que esa gracia que perdona los pecados, de esa gracia nosotros somos también mendigos. Si nos falta esta dimensión, nos convertiríamos en una especie de distribuidores asépticos, ajenos, neutrales, de algo que en el fondo no tiene que ver conmigo. Y cuando tú absuelves a un hermano, a una hermana que te viene pidiendo perdón de cosas bien concretas, tú escuchas sabiendo que tú eres igualmente pecador. No es tu perdón el que esa persona reclama, ni tampoco tu perdón el que esa persona recibe. Por tanto, el que tú tengas esta conciencia mendicante de que estás ante una gracia que tú también recibes, que tú también necesitas, y por eso tú también buscas y solicitas a un sacerdote cuando nos confesamos los sacerdotes. Si nos falta esta dimensión, el haber experimentado en propia carne la grandeza de la misericordia de Dios, difícilmente nos hacemos ministros, servidores de esa misericordia que perdona abrazándonos. Hay un encuentro desproporcionado, infinitamente desproporcionado, porque en este diálogo que antes comentábamos antes de la pausa, entre mi conversación pecadora y la conversación salvadora de Dios, se da ese encuentro de desproporción infinita, porque mis palabras son palabras que tienen la medida de mi humanidad frágil, de mi humanidad herida, mientras que Dios, cuando me dirige su palabra, tiene la cualidad de una misericordia que es infinitamente eterna. Mi palabra pecadora limitada y su perdón que acoge misericordiosamente y de un modo infinito. Entonces, mi finitud ante la infinitud de Dios es lo que da como resultado algo que no es explicable más que por una gracia, un don que Dios no niega a ninguno de sus hijos. Yo diría que ante la pregunta que nos hacemos de cuál es el secreto, por qué el cura de Ars tuvo tanta afición al confesionario, me parece que la respuesta, tal como el Papa aquí la indica, es porque él se sentía muy pecador. Y se sentía muy pecador precisamente porque contemplaba durante horas y horas la misericordia de Dios, el amor de Dios para con él y el amor de Dios para con los hombres, para con los pecadores. Quiere decir, por tanto, que en la recuperación y en la renovación de este sacramento de la penitencia es muy importante que los ministros nos demos cuenta de que también nosotros somos destinatarios, porque somos pecadores. También nosotros debemos contemplar la misericordia de Dios abundantemente para que nuestro pecado no nos hunda y menos aún nos hundan los pecados de los demás, sino que contemplemos esa misericordia para poder llevarla y ser ministros de esa misericordia para los demás. Y terminaría diciendo que Juan Pablo II ya nos lo recordó en la exhortación Reconciliatio et Penitencia,
que cuando un sacerdote no recurre a él, al sacramento de la penitencia como penitente, todo su ministerio se resiente. Es decir, su predicación, la celebración de la Eucaristía y, por supuesto, la administración del sacramento de la penitencia se vuelve más perezoso, a veces pues como menos inteligible en su vida, lo deja para después. En definitiva, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué el cura de Ars era un confesor empedernido? La respuesta es porque se sentía un pecador arrepentido y un contemplador de la misericordia inagotable de Dios para el hombre. Yo no sé vosotros, seguro que habéis compartido también esta experiencia, pero a veces yo he pensado que en nuestra vida sacerdotal, cuando Pablo también se dirige en ese texto misterioso y dice que sentía como una espina clavada en su carne y pidió por 3 veces, ¿no?, que le fuese quitada esa espina, y por 3 veces recibió esa respuesta: mira, te basta mi gracia, esa espina no te la voy a quitar. Forma parte del plan de salvación, que tú sientas esas espinas, que cada uno las tendremos, que pueden ser nuestros orgullos, nuestras perezas, nuestras sensualidades, yo qué sé, las vanidades, tantísimas cosas, ¿no? Yo a veces he pensado que aplicados a nuestra vida sacerdotal, también Dios tiene una providencia en que nosotros nos sintamos débiles, que los sacerdotes sintamos debilidades, ¿no? Por supuesto que Dios no va a querer nuestro pecado, ¿no? Pero Dios en su providencia también nos deja ciertas espinas clavadas para que podamos también considerarnos, experimentar lo que es ser hijos de la gracia, hijos de misericordia, ¿no? Y para que además así, de esta manera, cuando confesamos a las personas, nunca las miremos por encima del hombro. Muchas veces yo suelo ver que algunos penitentes tienen vergüenza de confesarse porque se piensan que el sacerdote es un don perfecto, alguien que no tiene, que no ha tenido pues un fallo en su vida, y que le va a mirar con unos ojos inmisericordes ante esos pecados, esas barbaridades que él va a confesar, ¿no? Y se piensa que el sacerdote no tiene la experiencia de la debilidad. Y yo creo que precisamente para que no caigamos en ese riesgo, Dios ha permitido que nosotros tengamos esas espinas clavadas, como todo hijo de vecino, que tengamos la experiencia, ¿no?, de la debilidad humana, para que cuando confesamos muchas veces digamos: no, Dios mío, pero si esto que yo estoy ahora mismo aconsejándole a este que está ante mí, lo que tengo que hacer es, cuando llegue a casa, ponerme delante del espejo y volver a repetirlo para que yo mismo lo escuche, ¿no? Y para que de esa manera, o sea, es decir, que me parece importante que esto lo escuchen no solo los sacerdotes, ¿no?, sino también muchos penitentes, que sepan que cuando nosotros administramos el sacramento de la penitencia, a veces estamos viendo a muchos espejos delante nuestros, ¿no?, en lo que los pecados de los penitentes nos confiesan. Y Dios quiere que nosotros, Dios permite que nosotros hayamos experimentado esa debilidad, para que miremos con ojos de misericordia a las personas a las que les vamos a administrar el perdón de Cristo. Solo Dios es perfecto. Y por tanto, Él, cuando nos crea infinitamente con un proyecto de amor, nos ha dado dones y talentos, y nos dice en la primera carta de San Pedro: cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Pero también hemos recibido no solamente dones y talentos, sino limitaciones, porque si no, Dios se habría clonado en nosotros, valga la expresión poco bruta. Y Dios no se ha clonado, lógicamente, nos hace a su imagen y semejanza, pero no nos clona en Él. Y por tanto yo tengo también mis limitaciones. Esas limitaciones son al menos permitidas por Dios. Yo las puedo gestionar de 2 maneras. Desde la soberbia, entonces trato de maquillar mis limitaciones, que es lo que hace tanto del mundo, ¿no? Trata de maquillar, de que no aparezca en donde yo realmente soy pobre, soy frágil, soy vulnerable, soy ignorante, y entonces lo maquillo. Y tengo una apariencia que en el fondo está sencillamente trucando la realidad, que es mucho más humilde. Por eso a mí me conmovía que ante el declive físico de Juan Pablo II en el último tramo con su enfermedad, él jamás ocultó su límite,
como el Papa actual Benedicto XVI no oculta las limitaciones que tenemos los hijos de la Iglesia. Y esta especie de vivir a flor de piel, no solamente las luces, sino también las sombras, las gracias y dones que Dios nos da, como también los límites que Él permite en nosotros, nos hace sencillamente humanos. Una humanidad que no es despreciada por Dios, sino que es acogida misericordiosamente en ese abrazo que nos perdona y salva. Prolongando la reflexión que estáis haciendo, que me parece preciosa, yo diría, por tanto, para nuestros oyentes, que no tengan miedo de acercarse al sacramento de la penitencia. Muchas veces una de las dificultades que tienen muchos penitentes es, pero ¿cómo voy a decirle yo mis pecados a un hombre que también es pecador? Bueno, pues acabamos de comentarlo, ¿no? Bueno, porque es Dios el que actúa, no es el hombre, no es un Superman el que me confiesa, no es un don perfecto, sino que quien me está acogiendo es Jesucristo a través de este sacerdote, y por tanto puedo y debo acercarme a la misericordia de Dios que viene a través de este signo tan sencillo y tan pobre de un hombre pecador, por una parte. Y por otra, insistiría en lo de el cura de Ars. Es un gran aficionado al confesionario porque es un gran experto en la misericordia de Dios. Dios permite nuestros pecados para que nosotros mismos nos gocemos de su misericordia. Y eso nos hace humildes, nos hace comprensivos, nos hace como ministros también eficaces en el sacramento de la penitencia para los demás. Yo seguro que también vosotros habéis escuchado en más de una ocasión esta pregunta así un poco curiosa de algunos fieles que se le acercan y están con un obispo y te hacen la pregunta: ¿y un obispo con quién se confiesa? Esa pregunta yo la he escuchado varias veces, hecha con toda la buena intención, pero quizás también con una incomprensión. Piensan que un obispo, claro, tiene que confesarse con una especie de instancia superior, luego el obispo se irá a confesar con el Papa o con algún ángel, ¿no? O sea, y obviamente detrás de esa pregunta existe pues una falta de comprensión de esta dimensión que me parece muy importante, que es que el Señor ha puesto los misterios de la salvación en manos de hombres pecadores. Y por lo tanto, un obispo o un cardenal o el Papa mismo se confiesa pues con cualquier sacerdote, que por cierto, me imagino que habréis escuchado todos aquellos esa famosa anécdota de Juan Pablo II, una anécdota impresionante, preciosa, bueno, pues que me imagino que los oyentes la han escuchado, pero la relato brevemente. Llegó a Juan Pablo II, llegó pues la noticia a través de un cardenal de que había un sacerdote que había sido sacerdote y que, bueno, pues que había dejado el ministerio sacerdotal y que estaba viviendo de cualquier manera como un vagabundo, bueno, pues por las calles. El Papa se entera de eso, de la vida pues que tan arrastrada que estaba viviendo ese sacerdote que había abandonado su ministerio, le llama, tiene con él una conversación y en un momento especial, para sorpresa de ese hombre, el Papa le dice: confiéseme usted. El Papa le pide confesión a ese sacerdote, ¿no?, que prácticamente había abandonado su ministerio. Dice: bueno, pues si mi ministerio lo he abandonado. Le dice: bueno, yo soy Papa, te puedo dar a ti perfectamente el permiso para que me confieses, ¿no? Esa doble confesión que ocurrió allí, ese hombre confesándose con el Papa y el Papa confesándose con ese sacerdote que había dejado su ministerio, es la imagen de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no viene a través de un hombre porque ese hombre sea más perfecto que yo, ¿no? La gracia de Dios es gratuita, como su propio nombre indica, ¿no? Y a veces cuando tenemos un sacerdote que tiene unos defectos muy manifiestos, quizás en vez de rebotarnos, en vez de escandalizarnos, en vez de decir: pero cómo este zoquete, ¿no?, va a ser el instrumento por el que yo recibo perdón si yo me considero más perfecto que él, ¿no? Bueno, pues es que os voy a decir una cosa: yo muchísimas veces me ha tocado dar la absolución a personas que cuando uno escucha sus pecados dice: pero bueno, si es muchísimo más santa que yo. Y es así, y resulta que Dios me elige a mí como instrumento para perdonar los pecados de personas más santas. Porque es así, porque la gracia de Dios es gratuita y no se debe ni a José Ignacio, ni a Demetrio, ni a Jesús, ni a nadie. Es gratuita, nos supera, somos portadores de ella, pero no la poseemos.
ante ella todos estamos de rodillas. Creo que esta es una dimensión clave. A veces vas a la montaña y te encuentras con riachuelos de estos ríos que hay en la montaña y que van sacando los acuíferos, y te encuentras que tienes sed o te has ensuciado, te has caído y necesitas agua para beber o para lavarte, y encuentras una fuente natural donde hay un pequeño canal que sencillamente te acerca al agua, y el canal dices, qué canal más humilde, que está lleno de agujeros, se le escapa el agua, aunque me permite que yo reciba la suficiente para saciar mi sed o limpiar la suciedad. Lo que nos salva, lo que nos sacia, no es el canal, aunque tenga 1000 agujeros que pierde agua, y aunque tenga tantos defectos. Lo que sacia y salva y limpia es el agua que por él se desliza. Y esa es la experiencia que tenemos los que hemos sido llamados a este ministerio. Bien, tenemos un momento para poder hacer un momento de reflexión y de descanso, y continuaremos enseguida. Dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu lado escapé. Dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Dije, para mí no me ve mi Dios, mi pecado quedará oculto al Señor. Olvidé tu ley y a mi alrededor crecieron las sombras y nació el dolor. Dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz, de tu lado escapé. Dime por qué a mí llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe, pero fuiste fiel a tu corazón y anegaste mi alma en el mar de tu amor. Bastó una palabra y la luz volvió. Promesa es eterna, contigo voy, Señor. Dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz, de tu lado escapé. Dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe, contigo a mi lado, oh, qué feliz seré. Tu palabra es la vida, mi alimento es la fe. Si tú vas conmigo, ¿a quién temeré? Sembraré tu alegría, te daré a conocer. Dime por qué yo, que un día te negué, me reí de tu voz y de tu lado escapé. Dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe, sacerdote de Dios, portador de la fe. Bien, continuamos con este programa especial, un programa realizado con motivo del año jubilar sacerdotal, en el que con
con la compañía de don Demetrio Fernández, con don Jesús Sanz y un servidor, José Ignacio Munilla, estamos comentando un discurso del Papa realizado con motivo de un curso de la penitenciaría apostólica, un discurso del Papa sobre la vocación de los sacerdotes a ser administradores generosos, entusiastas del sacramento de la confesión. Bien, pues dentro de ese discurso hubo un momento en el que el Papa habló del contexto cultural en el que administramos el sacramento de la penitencia. No creo que descubro el Mediterráneo si digo que el sacramento de la penitencia pues está en un momento de crisis. No creo que sea una crisis reciente. En el fondo es la crisis misma de la fe, la crisis posconciliar, la crisis de la secularización, la que ha ido de la mano del sacramento de la confesión. La verdad es que hubiese sido también interesante hacer una estadística de hasta qué punto de la crisis del sacramento de la confesión se ha derivado otro tipo de crisis. Yo me atrevería a decir como tesis que muchas veces a la hora de alejarnos de la fe, una de las primeras cosas que hemos solido dejar es el sacramento de la confesión. Del abandono del sacramento de la confesión se deriva de una manera concatenada otros muchos abandonos, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que entre los primeros escalones de los cuales se deriva a nosotros está el alejamiento de este sacramento de la confesión. Bueno, hay un contexto, por lo tanto, ¿no? Un contexto cultural en el que tiene lugar este momento, esta crisis, pero al mismo tiempo la propia crisis hace más urgente la necesidad del sacramento. Esto es así, la crisis explica el abandono, pero al mismo tiempo crea más sed y más necesidad de recibirlo, ¿no? Bueno, pues yo os invitaría a que veamos de qué manera podríamos, ¿no? describir cuáles son las características de esta crisis que se le ha solido llamar de un contexto cultural hedonista y relativista. Recuerdo haber escuchado una frase, si no me equivoco es de Su Santidad Pío XII, que venía a decir que pues posiblemente el mayor pecado de nuestro tiempo es negar su existencia, o sea, la pérdida de la conciencia de pecado. Creo que era una frase de Su Santidad Pío XII, y si la dijo Pío XII, no sé, me parece que en los tiempos que corren y después de unos años, pues se hubiese quedado perplejo de ver hasta qué punto todavía se podía llegar a perder más la conciencia de pecado. ¿Cómo veis, cómo podíais describir vosotros esta conciencia de relativismo, esta pérdida del sentido de pecado? ¿Qué descripción haríais de esta crisis, de este momento cultural que vivimos? Bueno, pues está bien dicho con la expresión del relativismo, porque es lo que difumina precisamente culturalmente esta situación. Si decidiéramos ignorar una enfermedad, el hecho de que ignoremos que tenemos un mal en nuestro cuerpo, la ignorancia del mal no nos lo cura. O sea, yo puedo decir, no me interesa si tengo fiebre, no me interesa si tengo un cáncer, no me interesa... Bueno, el hecho de que tú ignores, que trates de censurar un mal, no te cura el mal que tienes dentro. Sencillamente, y de modo irresponsable, quieres vivir como si no existiera algo que de hecho existe. Un escritor francés como Charles Péguy escribió en torno a los años 20 del siglo pasado una preciosa novela, Verónica, en donde se hacía la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay, decía Péguy al comienzo del siglo pasado, entre el pecador medieval y el pecador de nuestros días? Y él respondía diciendo, en cuanto a la capacidad de hacer daño, de hacer mal y de pecar, ninguna. Aquellos medievales eran tan pecadores, tan incoherentes como lo somos nosotros. La diferencia consiste en que el pecador medieval, cuando caía en la cuenta de que había hecho daño, que había ofendido a Dios, que había herido a un hermano, se ponía de rodillas para decir, Padre, he pecado, perdóname. Y el pecador moderno, insisto, decía Péguy, no tiene padre, porque lo ha eliminado. Y no tiene ni siquiera la necesidad, por más que dentro de su ser sea un grito, de ponerse de rodillas ante un padre que puede perdonar. Este ambiente cultural relativista
que truca, que maquilla, decíamos antes, una realidad que sigue existiendo, es la que marca la pauta entre esa diferencia que estaba subrayando Charles Péguy. No es igual ser un mal hijo, y eso lo somos todos cuando pecamos, no es igual ser un mal hijo que un pobre huérfano. Porque el mal hijo siempre tiene un padre al que acudir y pedir perdón. El huérfano ha perdido el padre. Lo que ha generado esta sociedad sin padre es el perder del horizonte nuestro ese tú, interlocutor de mi salvación, que se me acerca con su tú a mi yo débil, a mi yo herido, a mi yo pecador, que ha cometido pues cualquier torpeza, traspiés u ofensa al Señor o herida con los hermanos. Yo insistiría en lo que acabas de decir, José Ignacio, de que una de las primeras cosas que uno deja cuando se enfría en su fervor, pues es el sacramento de la penitencia. Y se produce pues un círculo vicioso, porque la mente se ofusca el sentido y la experiencia de Dios, y llega un momento en que uno vive sin Dios y no le parece que esté tan mal, y vive en una vida de pecado y no le parece que eso le vaya a privar de felicidad. Es decir, alejado de Dios, el hombre pierde el sentido del pecado, pierde esta conciencia de filiación, porque ha perdido la conciencia que Dios es Padre, y alejado de Dios, pues busca solamente el gozo o el disfrute inmediato, y bueno, pues todo vale, aquello que me produzca placer, bienestar, aquello que sea vivir bien, y lógicamente pues incluso Dios puede ser un estorbo desde cualquier perspectiva, ¿no? Pero en este discurso que estamos analizando, el Papa dice que este era también el ambiente en el cual el santo cura de Ars vivía, ¿no? Un ambiente hostil a la fe. Por tanto, no es un ambiente tan diferente o tan diverso el suyo del nuestro, sino que estamos en épocas diferentes, influidos por ideas parecidas y, en definitiva, pues con consecuencias para este tema que estamos tratando bastante parecidas. Decía que es necesario, por tanto, que el sacerdote, que es ministro del sacramento, sea consciente de que no estamos en peores momentos, sino al contrario, momentos más necesitados que nunca del ejercicio de este sacramento de la penitencia. A mí me ha llamado la atención que en el discurso del Papa ligue dos aspectos, ¿no? La experiencia de Dios con la pérdida del sentido del pecado. Algunos suelen decir que el sentido del pecado ha estado motivado por una presentación de la fe muy negativa, muy morbosa, incisiva, en pecado, ¿no? Olvidando que eso sería una visión de la realidad muy corta. La visión, sin duda alguna, la conciencia de pecado es proporcional a la experiencia de Dios. Me acuerdo de una imagen de Santa Teresa, que es una mujer tan experiencial y tan práctica, que decía ella, ponía el ejemplo de lo que ocurre en una habitación cuando uno piensa que está la mesa más o menos limpia, y de repente alguien abre la ventana y entrando los rayos de la luz del sol descubre que la mesa tenía un polvo tremendo. Bueno, el polvo estaba antes, solo que antes de abrir la ventana pues no se había percibido, ¿no? Y en esa imagen de Santa Teresa uno se da cuenta que es que la conciencia de pecado es proporcional a la experiencia de Dios. O sea, no es cuestión de que haya una teología negativa que incida. No. La conciencia de pecado es proporcional a la experiencia de Dios. Cuando Dios es una teoría, el pecado también es una teoría. Pero cuando Dios es un Padre que me ama y me quiere y da luz al sentido de mi vida, entonces el pecado se descubre fácilmente, está a la vista, ¿no? Porque me doy cuenta que yo a Dios le estoy fallando, que no lo estoy respondiendo, que Él tiene derecho a una respuesta de amor, ¿no? Entonces esto me parece muy importante. Me parece muy importante, ¿no? La falta de conciencia de pecado no ha nacido de una teología más madura, que ahora es positiva y ahora ya no habla del pecado, no de eso nada,
la falta de conciencia del pecado ha nacido de la pérdida de la experiencia de Dios, ¿eh? Y este es el momento de crisis en el que vivimos, ¿eh? Dentro de este círculo vicioso, ya la misma expresión nos pone en pista, ¿no? Es un círculo que te lleva al vicio y además te encierra dentro de él. Círculo vicioso en el sentido de que podríamos pensar, y algunos así lo proclaman, que una sociedad sin Dios es una sociedad sin tabúes, sin ningún tipo de limitaciones, y que la persona vive más libre y sobre todo más feliz. Bien, la crónica cotidiana lamentablemente nos desmiente semejante aspiración, y cuando tú has erradicado a Dios, cuando en lugar de ser un mal hijo que pide perdón, eres un pobre huérfano que te autoeriges sobre ti mismo con una pretensión que te destruye, da como resultado que este ambiente relativista, este círculo que te envicia y te encierra, no te da como resultado que tienes más paz, tienes mayor clarividencia y que vives sencillamente más feliz, sino que, como decía Henri de Libac, teólogo casi contemporáneo nuestro, él decía, no es verdad que podamos hacer un mundo sin Dios, ya lo tenemos, pero cuando hemos hecho un mundo sin Dios, lo hemos construido contra el hombre. Erradicar a Dios supone castigar al hombre, y cuando hacemos una sociedad sin Dios, una sociedad huérfana, la hacemos contra el hombre. El tiempo se nos echa encima y me daría mucha pena que concluyésemos el programa sin hablar de la última parte del discurso, porque es que ahí el Papa se pone a dar consejos prácticos, ¿eh? Pronuncia el Papa ahí una frase que es una frase de esas de titular, ¿eh? Porque hay frases que son de titulares, ¿no? Dice el Papa, queridos hermanos, es necesario volver al confesionario. Y claro, esta frase, yo ya sé que algunos van a decir, bueno, eso es regresar, esa es la involución, es volver atrás. Bueno, pues obviamente el Papa no lo dice en ese sentido. Él cree, y nosotros creemos, que volver al confesionario, volver a redescubrir el sacramento de la penitencia es un paso adelante, no es un paso hacia atrás, ¿eh? Es un paso hacia revivir, renacer, y él se atreve a dar una serie de consejos prácticos a los sacerdotes de cómo hacerlo de una forma renovada. Alguno de vosotros os invito, don Demetrio, a qué consejos prácticos da el Papa a los sacerdotes, a los confesores. Siempre el Papa está poniendo como referencia al Santo Cura de Ars, que hacía de la iglesia su casa, es decir, vivía en la casa del cura, muy cercana al templo parroquial, y prácticamente estaba más tiempo en la iglesia que en su casa, sobre todo cuando ya fueron pasando los años y el trabajo se fue multiplicando. Y teniendo al Santo Cura de Ars como referente para todo este año sacerdotal y para toda nuestra vida, el Papa señala como características para revalorizar este sacramento la radicalidad del espíritu de oración del cura de Ars. Pasaba horas y horas junto al Señor. Y cuando uno está ahí, junto al Señor, en la oración, no está pensando en las musarañas, ¿no? Sino que está participando de los intereses de Jesucristo y de los ardores, diríamos, de su corazón redentor. Y por tanto, se ocupa de tantas personas que se le han confiado. No se queda tranquilo con que la gente esté perdida o alejada de Dios, sino que le quema por dentro, si es hombre de oración abundante, pues ver que los adultos o los jóvenes o quienes sean están lejos de Dios, y Dios ahí le va inspirando cómo salir al encuentro del hombre hoy mismo, ¿no? De esta manera, el espíritu de oración sería la clave o el punto de partida que lleva al encuentro con Jesucristo, que lleva a celebrar la Eucaristía cada vez con más sentido, porque es ahí donde se renueva y se actualiza el misterio de la redención, que lleva a la adoración eucarística, porque el trato con Jesucristo no termina en la celebración de la Santa Misa, sino que Jesucristo se queda en el sacramento y espera, y se queda ahí para estar con nosotros, que lleva a la pobreza evangélica. El Santo Cura de Ars vivía esta humildad, este despojamiento, esta sencillez de vida que le hacía estar al servicio de los demás y poder acoger a todo el que viniera a encontrarle, ¿no? De esta manera, los penitentes buscaban con ansiedad a este confesor, el Santo Cura de Ars, sencillamente por su estilo de vida.
Creo que esta es una pauta que el Papa Benedicto nos propone a todos los sacerdotes, ¿no? Una vida vivida según el Evangelio, y eso, sin más, atrae a los demás a vivir según el Evangelio y a buscar también el sacramento de la confesión en el sacerdote que vive así. Que nutre además la vida, como acaba de indicar don Demetrio, con la adoración del Señor en su presencia eucarística, que lo nutre de la palabra de Dios, lo nutre también de la teología, como un instrumento que Dios pone en nuestras manos para seguir en una reflexión en la gran tradición del pensamiento cristiano y del magisterio de la Iglesia, y que te permite también escuchar de una manera abierta a Dios, de cuya gracia somos ministros, y abierta a esa persona que viene con sus preguntas, con sus dificultades y con sus pecados, buscando la misericordia de Dios. No obstante, hago tan brevemente como una nota bene, un elogio de esta provocación que hace el Papa. En este texto es necesario volver al confesionario. Es conocida la anécdota de cómo le decían al gran orador, un predicador contemporáneo del cura de Ars, Lacordaire, el padre Lacordaire: Padre Lacordaire, cuando usted habla en la Catedral de París, la gente por escucharle se sube hasta por encima de los confesionarios. Y él decía: sí, pero solamente el cura de Ars les mete dentro. Es decir, que el confesionario significa que no estamos ni ante el diván de un psicoanalista, ni ante el despacho de un terapeuta. Y el mueble como tal, es lo que yo digo, no vamos a hacer el elogio del mueble, pero tiene también una escenografía, es un escenario en donde cuando nos arrodillamos ante el Señor, a través de la mediación sacramental de un sacerdote, es un escenario que no es confundible con otro tipo de ayudas que pueden ser muy necesarias, de tipo psicológico o terapéutico. Allí lo que vamos buscando no son este tipo de ayudas, sino la misericordia del Señor, que en ese lugar se nos confía. Quizás también sea todo un símbolo, ese entrar en el confesionario, no encima del confesionario, sino en el confesionario, todo un símbolo de lo que es entrar en el corazón de Cristo. Al final, ese diálogo del que hemos hablado aquí, ese método del diálogo de la salvación, quiere llevar a una intimidad, quiere llevar a meternos en el corazón de Cristo y a recibir de Él y a beber de Él, de esa fuente de la misericordia. Bueno, pues es lo que hemos querido hoy comentar. Hemos querido sencillamente comentar con vosotros en esta pequeña tertulia, comentar la invitación de el Papa Benedicto XVI a que con motivo de este año jubilar sacerdotal redescubramos el sacramento de la penitencia. Y esto vale para los sacerdotes, y esto vale para los fieles, porque yo creo que es proporcional. Os voy a decir una cosa, y es que una de las formas más, yo diría, más vitales que existen de conversión de un sacerdote es ver que los fieles se confiesan con verdadero deseo de entregar su vida. Eso conmueve a un sacerdote. A un sacerdote le ayuda a su conversión ver la sinceridad con que las almas se acercan a ese sacramento. Y al mismo tiempo a un fiel le ayuda de una manera, pues eso, pues como fue una ayuda para los habitantes de Ars, ver cómo un pastor se consume y se desgasta, hace de la confesión un martirio, un ejemplo, un testimonio de vida, ¿no? Mutuamente podemos y debemos, ¿no?, de estimularnos en la santidad, penitentes y sacerdotes, en la administración y en la recepción de este sacramento de la penitencia. Bueno, pues sin más, tenemos el tiempo cumplido. Don Demetrio y don Jesús, gracias por vuestra presencia. Confío en que podamos también volvernos a juntar para comentar algún otro aspecto en este año jubilar sacerdotal. Siempre que nos convoques. Así será. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.